la telemedicina. Muchísimas Adelante, gracias. María. Gracias al Consejo Académico de Ética de la Medicina, muy estimado y respetado doctor Manrique, doctora Rabadán, doctora Bosch. Veo allí al querido Ricardo Rabinovich, Alejandro, Elena, Delma, Verónica, Rosina, tantos queridos amigos, que es un placer reencontrarlos y un honor la invitación a participar de este evento sobre dilemas en telemedicina. Apenas 6 meses, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia como consecuencia del COVID-19, y como era sabido, las dificultades de acceso a la atención sanitaria se agudizan. Y los servicios críticos, a fin de mantener alerta y reactiva la atención para la detección y cuidado de los casos de COVID, provocaron una grave discontinuidad en la atención de las prestaciones habituales, y con ello la percepción de angustia, de incertidumbre, de ansiedad por parte de los pacientes. Y frente a estos contextos aparece la telemedicina como estrategia de atención sanitaria, donde la distancia y el acceso resultan factores determinantes, y donde se utilizan tecnologías de la información y de la comunicación para realizar consultas a distancia, interconsultas, monitoreo, investigación, gestión, educación a profesionales y a pacientes, con el fin de mejorar la salud de los individuos y de sus comunidades. Por supuesto, la irrupción de las tecnologías provoca cambios disruptivos que redefinen, por ejemplo, la relación médico-paciente. Aquí hablamos de semiología, de semiotecnia. Cambian categorías jurídicas que permanecían inmóviles. El concepto de privacidad, por ejemplo, en una sociedad que expone su vida en las redes sociales. El manejo ético y legal de enormes cantidades de datos en salud que pueden provocar que personas no consigan el día de mañana un empleo, que no accedan a una hipoteca, a un seguro o a una simple tarjeta de crédito por ser riesgosos para el algoritmo que así lo segmentó, que así lo categorizó. Y para todo esto resultan sin duda necesarios marcos éticos y legales que tengan la capacidad de dar respuesta a la rapidez de estos cambios y a estas nuevas lecturas que debemos hacer de la realidad. En este escenario, a título personal, les pido disculpas porque estamos tratando un tema antiguo. La telemedicina es verdaderamente un tema antiguo, que encuentra antecedentes remotos allí en la carrera espacial, la llegada del hombre a la luna, ya que en esas naves no se podía introducir un médico, y sí instrumentos para monitorear a los astronautas. En la actualidad, hablamos de otras cosas, hablamos de salud digital, de cómo hacer interoperables los sistemas, de cómo ayuda la inteligencia artificial y los algoritmos que aceleran los tiempos de diagnóstico, captando, por ejemplo, imágenes, y en esas imágenes detalles que el ojo humano no percibe, robotización. Estos robots que reemplazan la interacción física y pudieron lograr que los médicos no se expongan a contagios de COVID. El Big Data, el Internet de las cosas, la medicina genómica, la medicina predictiva, la medicina personalizada de precisión, los drones de seguimiento que llevan medicación para atender a pacientes que están haciendo una ACV y permiten atenciones seguras de calidad. También hablamos de las aplicaciones que cada uno de ustedes tiene en su reloj o en su móvil. Hablamos de redes virtuales de acercamiento y comunicación, mucho mejor que googlear un síntoma. Y no me digan, pero estamos en Argentina, porque ese pensamiento ha transformado proyectos verdaderamente innovadores y prometedores en una eterna pilotitis, esos proyectos testimoniales que nunca se concretan. Pero claro, en tiempos de pandemia la telemedicina ha quedado en la línea de flotación, expuesta en ese rol que tiene, que es el de ser una herramienta complementaria a la atención médica presencial, ya que posibilita la continuidad de la prestación sanitaria de patologías crónicas sin los riesgos que supone la concurrencia a un centro de salud, o ha facilitado en contextos de emergencia la evaluación de pacientes con sospecha de COVID, su seguimiento, su monitoreo, e incluso el de sus contactos estrechos.
Pero hemos visto que tampoco es un tema de novedad en la Argentina. 25 años de programas del Garrahan a partir del glorioso pensamiento de Mauro Castelli y sus oficinas de comunicación a distancia, que unieron a todo el país con un hospital de referencia nacional. Argentina también es pionera en la región. Tiene una coordinación de telesalud bajo una estrategia nacional digital, y se estableció un plan nacional de telesalud, un grupo de asesores, el grupo de expertos que integramos muchos de los que hoy estamos participando de la reunión, emitió recomendaciones para el uso de la telemedicina. ¿Y qué permite la telemedicina? Vos lo dijiste, Jorge, mejorar el acceso, la calidad, el seguimiento a la sanitaria, acortar las brechas de equidad y los tiempos y las distancias, fortalecer la toma de decisiones, acercar el conocimiento desde los establecimientos de mayor nivel de resolución a otros de menor complejidad. Y por eso también la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación ha dictado una resolución que recomienda implementar y fomentar el uso de plataformas de teleasistencia y consulta frente a la actual situación de crisis. Pero ¿qué haremos después, cuando termine la pandemia? Enfrentamos algunos desafíos a la hora de ponernos de acuerdo en los marcos legales de la salud digital en general y de uno de sus componentes, que es la telemedicina. Porque si no, existen esfuerzos espasmódicos que se instalan sobre modelos viciados que hacen foco, como en el caso de la telemedicina, en la herramienta y no en el modelo de salud que necesitamos. Esos mismos desafíos los encontramos desde el punto de vista ético, ya que se requiere la actualización de los códigos deontológicos para adecuarlos a prácticas sanitarias vinculadas a las tecnologías de la información y de la comunicación, aunque no podemos desconocer la existencia de sectores que son refractarios a la incorporación de tecnologías digitales. Me da la impresión que no deberíamos estar mirando con nuestros propios lentes el futuro. Observen qué ha pasado con nuestros adolescentes. Yo tengo una hija adolescente en la pandemia. Ellos están acostumbrados al mundo conectado por la tecnología. Les ha dado mayor conexión, les ha dado mayor comunicación. Dicen que la tecnología deshumaniza, pero nos permitió en estas épocas ver a nuestros familiares, festejarnos nuestros cumpleaños, festejar el Día del Padre. No parece razonable a veces repetir estos clichés. Tenemos que empezar a hablar en serio, porque la mayor falta ética que un paciente puede tener es no acceder a la atención sanitaria, que espere horas para ser atendido, que acampe en la puerta de un hospital para un turno y que cuando llegan le dicen que la lista está cerrada, que venga el mes que viene, que una persona mayor tenga que pagar de su bolsillo un remis para que la secretaria de un médico le haga una prescripción. Este es el tema. No nos podemos dejar encandilar por las tecnologías, ni por otra herramienta. Son solo eso. Si sirven, adelante. Yo recuerdo haber propuesto como abogada de un hospital apagar la cámara que lo conectaba a la neonatología de un hospital del interior del país para hacer el pase de sala de saneo, argumentando la posible responsabilidad de la institución y de sus médicos. Era una joven abogada en aquella época. Tony lo recordará. Y me preocupaban estas cuestiones legales. Y aprendí una enorme lección. ¿Saben qué me respondieron? Que claro, que se trataba de una cuestión de responsabilidad, pero no legal. Era otra responsabilidad, era una responsabilidad social, era una responsabilidad sanitaria para con el paciente que no llega a los grandes centros urbanos y para con un médico que está alejado y necesita del consejo de profesionales de un lugar de mayor complejidad para la resolución de ciertos casos. Sabemos, por otra parte, que meter tecnología fuerza la comodidad de nuestro pequeño mundo, y a veces no nos es compatible. Me imagino a los estudiantes de medicina de hoy escuchando este debate dentro de 5 años nada más. Estoy convencida de que no van a entender qué estamos discutiendo. En el plano jurídico también es complejo, porque la era digital pone en crisis los sistemas regulatorios, que transforman en viejas las normas que se dictan el día posterior a su sanción. Por eso los abogados debemos
adaptarnos a nuevas categorías y principios. La regulación sobre telesalud tiene que ser armonizada en un contexto normativo general que defina sus alcances, modalidades, seguridad interna y externa. No da igual una comunicación dispuesta por recursos tecnológicos creados al fin de la telemedicina, que permita el acceso en línea, por ejemplo, con la historia clínica de un paciente y su registro, porque es un acto médico, que aplicaciones masivas o mensajerías de WhatsApp, en una página web, en una red social, que no permitan siquiera identificar quiénes son las partes de esa conversación. Y establecer principios claros. La consulta telemédica no reemplaza la presencial, debe estar a cargo del profesional proponer esta modalidad bajo estrictos criterios de admisión, donde deben estar presentes los estándares de las sociedades científicas y también estar claro el momento de su conversión de virtual en presencial o la derivación a un especialista. Sería conveniente, como lo dicen las recomendaciones del grupo de expertos del Ministerio, las que estamos elaborando en el Observatorio de Salud, que exista de manera previa a la teleconsulta un encuentro presencial que permita establecer un vínculo inicial y la elaboración del pertinente historial clínico. Al paciente, por su parte, se le debe reservar el derecho de aceptar o de rechazar esta propuesta para la utilización de la consulta virtual, pero no debiera competirle ni constituir por ahora un derecho a ser reclamado, sino engrosaríamos la cadena de judicialización y no es lo que se busca. No todos los ecosistemas hacen posible la teleconsulta, por eso son necesarias herramientas tecnológicas, entornos digitales adecuados. Es indispensable fortalecer el sistema de educación dirigido a los profesionales sanitarios, incorporando la telemedicina como contenido curricular en el grado y en el posgrado, como lo está haciendo la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. También es importante entender el marco de federalismo sanitario y el importante rol de la matrícula que habilita el ejercicio profesional dentro de cada ámbito jurisdiccional determinado. Y en razón de ello nos encontramos con la dificultad de que el profesional carezca de matrícula habilitante para la consulta telemédica. Son nuevos retos que nos exigen repensar viejos institutos, adoptando modelos que otorguen seguridad a la atención sanitaria. En nuestra opinión, debe otorgarse validez a toda actuación profesional interjurisdiccional que se realice por este medio a través de la creación de registros especiales. Y como hablamos de ecosistema digital, el ecosistema legislativo, que aún no tiene una norma específica sobre telesalud, reúne un conjunto de normas que impactan en la implementación de la telesalud. Podemos mencionar la ley 26.529 de Derechos del Paciente, el artículo 59 del Código Civil y Comercial con el consentimiento informado, que obviamente debe adaptarse a este nuevo ecosistema. ¿Por qué? Porque debe sumar a la información que se otorga al paciente los beneficios, limitaciones y riesgos del uso de esta modalidad de atención y asegurar que el paciente haya comprendido el funcionamiento del sistema, los riesgos de los fallos a la privacidad, por ejemplo. También por aplicación de la Ley de Derechos del Paciente es necesario consignar el registro de la atención en una historia clínica. Y esta legislación debe complementarse con la receta electrónica, por supuesto que acompaña el proceso de atención virtual y que supere el plazo excepcional de esta resolución dictada por el Ministerio de Salud, la 696, que sabemos que no es una receta digital, sino una foto digitalizada. Y en este sentido el proyecto del diputado Shedlin ya cuenta con media sanción y modifica la normativa vigente que se opone a la prescripción a través de recetas electrónicas que requieren de puño y letra. Otro tema a ser considerado legislativamente es el referido al alcance de la cobertura del seguro, el reconocimiento de los honorarios profesionales, porque se trata de un acto médico, y la implementación de sistemas de auditorías trazables. Otra cuestión que impacta en la regulación de la telesalud está vinculada a la protección de los datos personales. Este es un tema central. Y como ha quedado evidenciado en la pandemia, el área de salud es un área en la que se analizan enormes volúmenes de datos, por eso el Big Data, para predecir tendencias y prevenir, en el caso de la pandemia, el curso del contagio, usando para ellos múltiples fuentes de registro y otras herramientas
tecnológicas. En Argentina la protección de datos cuenta con una regulación específica en la Constitución Nacional, en la Ley 25326 también, que los considera datos sensibles, todos los datos en salud son datos sensibles, y que nos obliga a recordar ante los hechos que impone la realidad que la divulgación de cualquier dato, de cualquier ciudadano que tenga COVID requiere de su consentimiento. Vemos que aparecen personas identificadas que tienen COVID. Solo la estricta evaluación de los beneficios de la barrera y la elaboración de guías técnico-éticas para telemedicina por especialidad permiten que esta herramienta sea utilizada en beneficio del beneficio que persigue y no se convierta en un call center barato de atención rápida de pacientes. Tanto el Senado de la Nación, con proyectos de ley como el del presidente de la Comisión de Salud, el senador Mario Fiat, que ha presentado un proyecto integral sobre salud digital, como el área de regulación y fiscalización del Ministerio de Salud de la Nación a cargo de la doctora Díaz Bazán, están trabajando en pautas, procesos, criterios de uso, estándares de seguridad y ciberseguridad, formación profesional, habilitación requerida. Si me permiten expresar mi criterio, uno de los desarrollos más importantes que tiene por delante la telesalud está vinculado a los programas de educación para la comunidad, en el marco de una estrategia de ciudadanía sanitaria que acerque el uso de los entornos tecnológicos, desarrollando materiales, recursos didácticos sobre el uso de herramientas digitales en salud que permitan combatir esta infodemia de la que todos fuimos víctimas. Sería muy importante, sé que no es el momento, pero ya vendrá la creación de una agencia dedicada a la salud digital en general para todas las aplicaciones vinculadas a datos sanitarios, la regulación de la investigación en entornos smart, normativa de uso de data analítica, investigación, deep learning, inteligencia artificial y todas estas tecnologías informáticas empleadas en el ámbito de la salud. Pero en el caso particular de la medicina hay que ocuparse ya de la acreditación profesional, de los establecimientos que realicen telemedicina y de la acreditación de las tecnologías utilizadas para su implementación. Por eso, y para terminar, a pesar de todo y de muchos, nos enfrentamos a una enorme oportunidad. Nuestra salud será posible si logramos una nueva comprensión comunitaria, un nuevo equilibrio que puso en descubierto la fragilidad y la vulnerabilidad. Si somos capaces de hacernos más sensibles al mundo, a los demás, si somos capaces de implementar una ética social que debe bregar por un derecho de la salud de todos y para todos, es asombrosa esta pelea de Chile con Argentina, a ver si un paciente que no tiene respirador puede acceder. ¿Qué diferencia hay en el mundo entre los hombres, ciudadanos extranjeros, personas en situación de calle, excluidos, marginados, jóvenes, viejos? El último respirador a un viejo, ¿no? Me parece increíble que estemos hablando de estas cosas que incomodan porque nos golpean la puerta fuerte para entrar a veces. Es una oportunidad para repensarnos en estas nuevas lógicas sociales globales, de encontrarnos en la idea del semejante, del otro, de la humanidad toda que sustente estos valores y donde tenemos que abrir esa puerta a todo aquello que colabore, incluso si se llama tecnología. Se requiere más que un conjunto de individualidades, es un llamado a equipos interdisciplinarios que dediquen su esfuerzo profesional y ético al servicio de la salud que está por venir y cuyo futuro podemos construir todos juntos. Gracias.